Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 55, El agresor del territorio. El territorio de Aldebarán es una autoridad derivada de un gen de bruja. Sin embargo, Aldebarán no posee un gen de brujas. La bruja lo llamó una excepción o un caso especial, pero Aldebarán pensó que debería describirse con palabras menos bonitas, como robo o un número faltante. Como fenómeno, existían precedentes. Por ejemplo, las brujas del pecado, que una vez se volvieron compatibles con los genes de bruja y obtuvieron autoridades, conservaron el mismo poder incluso después de la muerte, cuando solo permanecían sus almas. En relación con esto, la bruja teorizó que los genes de bruja eran llaves que abrían puertas para obtener el derecho a interferir en el mundo, y que una vez que se abría una puerta, permanecía abierta incluso si se perdía la llave. En ese caso, si bien esto explicaba a las brujas del pecado, no explicaba a Aldebarán ni a la bruja misma, pero para ello ella defendía una teoría de la herencia. Tal vez una profunda conexión con una existencia compatible con un gen de bruja había provocado que la puerta al derecho a interferir en el mundo, la autoridad, se abriera desde el nacimiento. Sin embargo, así como a un ser alado le resulta difícil explicar la sensación de mover las alas a alguien sin ellas, también es difícil explicar nuestras autoridades que no se adquieren posteriormente. Desde el nacimiento, la puerta está entreabierta, por así decirlo. La bruja tenía una expresión de autosuficiencia al decir esto, probablemente porque era su mejor intento de humor. Desafortunadamente, Aldebarán no pudo reírse en absoluto, pero sí pudo estar de acuerdo con el contenido en sí. De hecho, si la puerta hubiera estado completamente abierta, la ventilación habría sido mucho mejor. Debido a la mala ventilación, miraba a través de una puerta entreabierta o metía la mano por ella. Por eso se le bloqueó la puerta, se le pilló la mano y sufrió varios accidentes fortuitos. Quizás habría sido mejor si hubiera decidido no abrir la puerta, como hizo la bruja. Sin embargo, para eso, Aldebarán era demasiado mediocre, demasiado impotente. Un Aldebarán que no abriera la puerta no tenía ninguna posibilidad de cumplir con el papel que la bruja esperaba de él. Si ese era el caso, entonces, aunque estuviera entreabierta, Aldebarán no tenía más remedio que abrir la puerta. Por lo tanto, la autoridad de Aldebarán, como una puerta entreabierta, tenía muchos aspectos opacos. Entre la experiencia de uso, las reglas empíricas y las especulaciones de la bruja, solo comprendía alrededor del 80% del panorama completo. Aún así, no había ningún impedimento para usar la autoridad, y Aldebarán no dudó en hacerlo. Podría parecer peligroso, pero era como si no supieras cómo funciona un teléfono móvil, usarlo no te pondría en peligro la vida. Aunque, claro está, dado que la autoridad de Aldebarán estaba íntimamente ligada a la vida, las circunstancias podrían ser distintas a las de un teléfono móvil. En cualquier caso, aunque llevaba tratando con esta autoridad el tiempo suficiente como para multiplicar su vida docenas de veces en tiempo subjetivo, había muchas incógnitas en su territorio. Los fallos que ocurrían ocasionalmente eran el ejemplo perfecto de ello. Los errores en el territorio. Se trataba de fenómenos en los que el poseedor del control sobre la matriz establecida pasaba de Aldebarán a otro objetivo situado en la misma matriz. Normalmente, Aldebarán creaba el territorio por voluntad propia y solo se le permitía realizar intentos infinitos dentro de ese tiempo y espacio definidos. Durante este proceso, Aldebarán mantenía siempre la memoria, y la rutina consistía en realizar diferentes verificaciones con cada intento y buscar un avance. Sin embargo, cuando se producía un error debido a algún desalineamiento, el derecho a rehacer su territorio se transfería a otra persona dentro de la matriz, y esa persona continuaba repitiendo la matriz sin fin hasta que su territorio era liberado. Este fallo,
que no se había manifestado cuando estaba bajo el dominio de la bruja, Aldebarán sospechaba que era causado por su derrota en su primera batalla real y el daño que ésta causó a su confianza en su autoridad. De hecho, el error solo se produjo cuando Aldebarán dudó de su propia autoridad. Hace mucho tiempo, en la isla de los gladiadores, se enfrentó a un enemigo increíblemente poderoso con una probabilidad de victoria prácticamente nula. Posteriormente, este error también se repitió durante su enfrentamiento con Leporil, cuando Aldebarán perdió el equilibrio, y en su batalla contra la asesina Yae, enviada para asesinar a Priscila. Sobre todo. Interesante. Nunca había oído hablar de ceder el control de una autoridad a un oponente. Sucedió cuando desafió a la bruja de la avaricia que lo recibió en el Castillo de los Sueños. Fue una experiencia bastante singular. Ya veo, así que ese es el mundo que estás viendo. Ciertamente, si no tuvieras ni idea de qué está causando el fenómeno, te volverías loco. Atacó con furia a la transformada bruja de la avaricia, exigiéndole que le devolviera a la bruja que él conocía. Lanzó ataques desde todos los ángulos, y cuando todos esos ensayos, errores e ingenio resultaron completamente ineficaces, en Aldebarán nació la sospecha hacia su autoridad, y como para demostrarlo, se produjo el error. La duda en la absolutidad de la autoridad, el cambio que surgió de ella, es un poder derivado de la debilidad. Lamentablemente, es un efecto que no funciona en existencias inmersas en la locura. Como ella, como yo. Ante el confundido Aldebarán, la bruja de la avaricia describió con detalle el infierno que había vivido. Sin duda, era el mundo de territorio que Aldebarán conocía, pero al mismo tiempo era decididamente diferente, y no podía comprender cómo la bruja de la avaricia lo había soportado. Como dijo la propia bruja de la avaricia, ¿podía soportarlo porque no estaba cuerda? Cuando ejerces tu autoridad, en la mayoría de los casos, eres el débil. Te aferras al territorio para encontrar una minúscula posibilidad de victoria, lo abres a la fuerza y finalmente lo consigues. En otras palabras, eres la víctima. Y si llamamos agresor al oponente que te obliga a usar el territorio, entonces se trata de un intercambio de control entre víctima y agresor. Mientras la bruja de la avaricia exponía con regocijo la verdad de este infierno, Aldebarán sintió que la sangre se le helaba en todo el cuerpo y comprendió que se trataba de una pesadilla creada por él mismo. Tanto la transformación del Castillo de los Sueños, en una pesadilla, como el error que surgió en el territorio, fueron causados por la debilidad de Aldebarán. Fue un castigo nacido del pecado imperdonable de ser débil. El plan sigue en pie. El primer objetivo ha fracasado, pero el segundo aún se mantiene. Solo por lo poco que nos queda, por eso estamos aquí tú y yo ahora. ¿Verdad? Esa cruz del pecado, pesada, una cruz que sentía ganas de arrojar porque no podía cargarla solo, la bruja de la avaricia sonrió maliciosamente, diciendo que la arrastraría consigo. Ante esa sonrisa que a la vez deseaba y no quería ver, Aldebarán decidió. Definitivamente te mataré. Él cumpliría su papel como la estrella fugaz, utilizando incluso el error en el territorio, incluso el poder derivado de su propia debilidad, incluso la marca de la derrota de Aldebarán. ¿Por qué disminuye el amor? Ante aquel murmullo, apenas un susurro de la bruja de la avaricia, Aldebarán ignoraba cuál debía ser su respuesta. Tras haber perdido a la bruja que deseaba amor, tras haber perdido a la princesa del sol a la que amaba, aún ahora, no lo sabe. Ni él quiere saberlo. Sus pensamientos se aceleraron. Probablemente debido a la autoridad que poseía Petra, que comprimía sus pensamientos, Aldebarán no pudo priorizar las diversas consideraciones que desbordaban sin cesar, llenando su cabeza hasta el punto de estallar. ¡Mierda! Era una autoridad aterradora. A diferencia de las protecciones divinas, cuyo efecto era irregular, la mayoría de las autoridades activaban poderes extraordinarios y excepcionales, y la compresión de Petra no fue la excepción. Las autoridades a menudo dependían de la flexibilidad mental del portador del gen de bruja, y en ese sentido, su aplicabilidad era excesiva. Ya fuera por una convicción anormalmente fuerte o por una flexibilidad derivada de la debilidad, el talento para extraer la poderosa fuerza de los genes de bruja estaba estrechamente relacionado con ese tipo de mentalidad. Las brujas del pecado y los arzobispos del pecado pertenecían al primer grupo, Aldebarán y Petra, al segundo.
Y ya fueran portadores de protección divina, adaptadores del gen de bruja o incluso individuos sin poderes, el tipo de personas que Aldebarán siempre encontraba formidable era este último. De hecho, el ataque contra Aldebarán, que aplicaba la compresión a sus pensamientos, estaba funcionando exactamente como el oponente pretendía. Para Aldebarán, que quería evitar el agotamiento mental, era desagradablemente eficaz para mermar sus reservas. Aldebarán, dejando de lado su autoridad, también se ponía del lado de los débiles. En batallas donde se requerían decisiones instantáneas, comprendía bien la utilidad del poder de buscar constantemente la mejor jugada. Pero, en esencia, por mucho que uno luchara en medio de la batalla, la perfección era inalcanzable. Por lo tanto, era necesario tomar una decisión, dejar de lado el pensamiento y pasar a la acción. La compresión de Petra lo obligaba a rellenar los espacios en blanco de pensamientos que debería haber descartado, exigiéndole más del doble de esfuerzo para llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, Aldebarán continuó realizando acciones óptimas y dando respuestas extremas, como enhebrar una aguja contra los anti-Aldebaráns altamente motivados, a cambio de un enorme gasto de fuerza mental. Y en medio de ese agotamiento, viejo Rom, justo cuando logró romper la ofensiva y la defensa de los anti-Aldebaráns, lo que oyó fue una voz como un grito. Felt, quien lo pronunció, abrió mucho los ojos y miró el lejano y anciano cuerpo gigante que se desplomaba. En ese instante, no solo Felt, sino también los demás miembros de los anti-Aldebaráns, sintieron un escalofrío de agitación. Sin comprender lo que había sucedido, Valga Cromwell había caído. Parte 2. Naturalmente, aunque se desconociera el método, solo había un posible culpable. En consecuencia, salvo quienes acudieron al cuerpo de Valga, la hostilidad de los demás se centró en Aldebarán. Ante tal hostilidad, Aldebarán, invisible tras su yelmo para los anti-Aldebarán, mantenía los ojos bien abiertos, con la misma sorpresa que ellos. Me he convertido en el agresor del territorio. No había tenido la intención de provocarlo. Pero comprendió lo que había sucedido por su culpa. El fallo en el territorio se había activado y Valga, uno de los responsables, había tomado el control. Y el viejo gigante probablemente había repetido ese breve instante una cantidad desgarradora de veces. Una posibilidad que podría calificarse de remontada desesperada, una oportunidad de oro. Aldebarán no la recibió con agrado. Como ya se mencionó, la aparición del error no guardaba relación con la voluntad de Aldebarán, al menos, no fue algo que él provocara activamente. Y Aldebarán no podía alegrarse de la activación del error. Porque, en la mayoría de los casos, el virus destrozaba los corazones de aquellos a quienes atrapaba. En la isla de los gladiadores, con el viejo Lampe, con ese tipo Yae. Quienes enfrentaron a Aldebarán, fueron engullidos por el insecto en el territorio, y quedaron atrapados en un bucle ineludible de muerte, desarrollaron anomalías mentales sin excepción. Los gladiadores cuyos corazones fueron rotos vieron como Aldebarán les cortaba la cabeza. Leib Bariele, que perdió la cordura, olvidó sus antiguas ambiciones, y Yae Tenzin, que sucumbió al miedo, se convirtió en un fiel sirviente. El error en el territorio que alteraba el estado del corazón solo trajo resultados casi sinónimos de muerte para Aldebarán, quien había impuesto la condición de no matar al ejecutar su plan. Por lo tanto, Aldebarán no podía alegrarse de esta conclusión. ¿De verdad? Nadie puede derrotar al tú que yo creé. La voz de la bruja a la que una vez traicionó, sus expectativas, sus ideales, podía oírlas. Porque temía, desconfiaba y evitaba la tenacidad del oponente, sus tácticas, su unidad, una posibilidad entre 10.000, una entre 100 millones, una entre 1 billón, territorio reunía las condiciones para que se produjera el error. En otras palabras, no era otra cosa que porque Aldebarán dudaba de su autoridad, de sí mismo y de la bruja. Nadie puede derrotar al tú que yo creé. De nuevo, oyó la voz de la bruja. Vio al siguiente agresor desplomarse con los ojos en blanco. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que jamás amaré la tranquilidad por el resto de mi vida. El viejo Rom. La situación cambió. Y en una mala dirección para Petra y los demás. Su enorme cuerpo se tambaleó de repente y el viejo Rom cayó al suelo, provocando que los ojos de Petra se abrieran desmesuradamente. En su interior, la sorpresa,
la incomprensión, el desconcierto y la agitación afloraron, junto con numerosas otras emociones que amenazaban con dominarla por completo. Pero Petra. La aguda reprimenda del Subaru imaginario apenas alcanzó a captar la conciencia de Petra a tiempo. Era normal que una situación inesperada lo sorprendiera. Nadie se quedaría indiferente ante algo que lo desconociera. Pero como la bruja de la melancolía, Petra tenía algo que hacer antes de dejarse sorprender. La compresión de cada reacción a lo ocurrido. No me lo puedo creer. ¿Qué demonios está pasando? Que alguien despierte al viejo Rom. No seas ridículo. De repente puso los ojos en blanco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han hecho? Oye, ¿qué hacemos? Sin el viejo, ¿quién va a? Mierda. Ram. Tiene que ser Ram. No hay remedio. La pieza de la reina quedará inservible. Grábenselo en la mente. Si no actuamos de inmediato, no somos mejores que cerdos esperando a que nos den de comer. Atacaremos primero. Maldita sea. No podemos perder después de haber llegado tan lejos. Por supuesto. En un instante, ella comprimió la agitación que se extendía en un solo momento, y Petra cumplió con su deber como la bruja de la melancolía. Aún no se había identificado la causa. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y todos comenzaron a buscar la mejor estrategia al unísono. Naturalmente, Petra no fue la excepción. En lugar del difunto anciano Rom, ella confió el campo a Ram, quien asumió el rol de comandante, y Petra activó la autoridad de la melancolía, comprimiendo la distancia de movimiento entre ella y el anciano Rom. El viejo Rom. El enorme cuerpo del anciano Rom, tendido boca abajo, no podía ser levantado por los delgados brazos de Petra. Pero al observar el rostro del viejo gigante de perfil, a Petra se le hizo un nudo en la garganta ante la evidente anomalía. Porque el rostro del anciano Rom, caído, carecía de vitalidad, dando la impresión de una fatiga como si hubiera envejecido 100 años de golpe. Para empezar, no tenía un rostro rebosante de vitalidad, pero hace un momento, sin duda, no estaba así. Y si el viejo Rom hubiera pensado que su estado físico era extraño, seguro que lo habría comunicado. El viejo Rom comprendía perfectamente que ocultar descuidadamente los cambios físicos se convertiría, en cambio, en un acto de ayuda al enemigo. Si la autoridad de la melancolía le estuviera ejerciendo una presión excesiva, o si hubiera señales de un colapso como este, sin duda lo habría comunicado él mismo. ¿Qué hay de la teoría? Nada graciosa. ¿De qué agotaste la esperanza de vida del viejo Rom al usar tu autoridad en rápida sucesión? Eso no tiene ninguna gracia, así que lo rechazo. Sigo sin creer que sea mi autoridad. Alza le hizo algo al viejo Rom. ¿Pero qué? Al llegar al mismo callejón sin salida en el interrogatorio, Petra y Subaru se quedaron sin respuesta. Durante este tiempo, los antialdebarans continuaron luchando para acorralar a Al bajo las instrucciones de Ram, y Petra no podía dedicar todos sus pensamientos al colapso del viejo Rom. Pensando esto, Petra intentó levantarse. ¡Idiota! Dale prioridad a eso. Parte 3. Sí, Felt, de espaldas a ella, corrigió sus prioridades desde el principio. Ante la atónita Petra, Felt, con la vara estelar en la mano, mostró sus afilados colmillos. Si no podemos hacer algo respecto a lo que acaba de suceder, todos van a acabar igual. La frustración la consumía, y como para darle la razón, los hombres de los antialdebarans que debían rodear y acorralar a Al iban disminuyendo. Al mirar más de cerca, vio que varios de los que habían quedado atrás en la intensa batalla se habían desplomado en el suelo. Por lo que dijo Felt, la razón de su caída fue la misma que la del viejo Rom. El viejo Rom no se dejaría vencer por nada. Busquen. Tiene que haber algo. Tras intercambiar apenas unos segundos con Felt, Petra contempló el enorme cuerpo del viejo Rom. Ella pensaba que el viejo Rom era inteligente y que, además, cumplía con las expectativas de Felt. Así que, si Felt creía que había algo entre ellos, sin duda lo había. Parte 4. Aún así, si de repente le atacara una autoridad, no habría forma de dejar nada atrás. ¿Crees que es una autoridad? ¿Qué otra cosa tiene sentido?
Si fuera magia, Nessa más se habría dado cuenta. El atractivo de Felt por la confianza en la perspicacia de Ram. Esa combinación respaldaba que lo que se usó para acabar con el viejo Rom fue la autoridad de Al. ¿Y si el viejo Rom realmente hubiera dejado algo? Mientras examinaba cada parte del anciano Rom, que yacía inerte, Petra notó que los grandes dedos del viejo gigante estaban manchados de tierra. La tierra fresca eran rastros de sus dedos al raspar el suelo. Para mover el enorme cuerpo que se había desplazado por el impacto de la caída, lo empujó con fuerza, y mientras rodaba, Petra encontró el mensaje que el viejo Rom había dejado en el suelo. ¿Fue una marca? ¿Un kanji? No, un símbolo cartográfico. No, mucho más sencillo. Ante las especulaciones de Subaru al ver lo mismo, Petra lo detuvo con voz aguda. La marca que dejó el viejo Rom en el suelo era una gruesa línea horizontal con 4 líneas verticales cortas superpuestas. No era un kanji ni un símbolo cartográfico, sino el método de conteo para contar 5 como un solo grupo. En otras palabras, justo antes de que el viejo Rom perdiera la conciencia. ¿Estaba contando algo? Parte 5. El fallo en el territorio había comenzado a erosionar el plan de Aldebarán. ¡Mierda! Una maldición escapó de entre los dientes apretados de Aldebarán ante la irritación que le producía ese hecho. El primero en caer fue Valga Cramwell, el estratega de los anti-Aldebaráns. A pesar de perder a su comandante, lograron recuperarse de inmediato. ¿Era ese el efecto de la autoridad de Petra? Pero si ese efecto consistía en llenar los vacíos, entonces lo que recuperó sus emociones fue la verdadera fuerza de cada individuo. Cada vez que sentía dolorosamente la fortaleza de corazón de cada uno de ellos, la debilidad de Aldebarán quedaba crudamente al descubierto. ¡Mierda! En el momento en que pensó en su propia inmadurez, otra persona abandonó a los anti-Aldebaráns. Un matón que llevaba un gran cuchillo de carnicero en la mano se desplomó de rodillas y cayó inconsciente, vomitando ácido estomacal amarillo. Aldebarán no había contraatacado. No podía. Como táctica básica, Garf avanzaba con sus estadísticas base tan diferentes, y un contraataque era prácticamente imposible. Sin embargo, las fuerzas del oponente avanzaban constantemente, debido a un error involuntario en el juego de Aldebarán. Nadie puede derrotar al tú que yo creé. De nuevo, oyó la voz de la bruja. Inmediatamente después, se produjo el siguiente error y apareció una nueva desconexión. Aquello fue doloroso para Aldebarán. Agonizante. Insoportable. La erosión mental provocada por el error en el territorio, el hecho de que a veces propiciara un desenlace más horrible que la muerte física. Aldebarán lo había aprendido a fondo en los días transcurridos desde que despertó en la isla de los gladiadores. Por eso Aldebarán no quería una resolución forzada a través del error en el territorio. ¿De qué demonios culpas a los demás? Lo sé sin siquiera mirarte a la cara. Me molesta que alguien como Reinhardt actúe como si todo fuera también su responsabilidad, pero la tuya es incluso peor que la suya. Más allá del muro de los anti-Aldebaráns, Felt fulminaba con la mirada a Aldebarán mientras éste creaba brechas y abría caminos. En su penetrante mirada carmesí se reflejaba un profundo desprecio y una ira manifiesta hacia Aldebarán. Se trataba de una emoción intensa que no había mostrado ni cuando él la secuestró, ni cuando le ordenó a Roy que devorara sus recuerdos, y él no entendía qué era lo que realmente había cruzado su límite. No era la caída del gigante familiar, ni que casi le robaran el camino que había recorrido, la fuente de la ira que ahora sentía hacia Aldebarán era. Cuando esa princesa estaba cerca, hacías todo lo que te decía, y ahora que se ha ido haces lo que te dice otro. Hablas mucho de convertir al mundo entero en tu enemigo, pero ¿no tienes ni un ápice de autoestima? Parte 6. Ante las palabras de Felt, con una mirada que denotaba que estaba genuinamente enfadada, Aldebarán endureció ligeramente las mejillas, y luego la ira lo invadió ante las tonterías de aquella niña que no sabía nada. Incluso la violencia de decir que no tenía identidad tenía un límite. Decir que Aldebarán no tenía identidad, sin siquiera saber por qué Aldebarán solo podía llamarse a sí mismo Aldebarán. ¡Qué osadía!
La indignación le quemaba las entrañas y le hacía sentir un dolor nostálgico incluso en los brazos que no tenían nada más allá de la parte superior de los mismos. Esa pasión inútil debía ser desechada. Debería ser bueno en eso. Racionalizarla, despreciarla, ridiculizarla como una molestia, desecharla. No enredarse en tales cosas y perder de vista su propósito sería empezar la casa por el tejado, no enfrentarse a las emociones crudas y genuinas era la habilidad especial de Aldebarán. No, era una especie de técnica de supervivencia que había adquirido en los 18 años transcurridos desde su liberación de aquella esfera negra. Así que esta vez también, del mismo modo. Feldsama tiene razón. Acepta las consecuencias de tus actos. Muérete, idiota. Ya nadie te apoya. Al-Sama, prepárate. Es hora del juicio. Grita como un cerdo. Necio. Un torrente de insultos y desprecios se abatió sobre Aldebarán. Intentando dejarlos fluir como de costumbre, sus pensamientos fueron comprimidos y procesados a la fuerza. El circuito de procesamiento se acortó a una velocidad incomparable a la habitual, procesando los pensamientos innecesarios, las emociones. Nadie puede derrotar a la persona que yo creé. Nadie puede derrotar a la persona que yo creé. Nadie puede derrotar a la persona que yo creé. Una voz resonó en el interior de Aldebarán, quien sentía con urgencia que las cosas no podían seguir así. Reacio a dejarse llevar por ella, Aldebarán buscó a la muchacha en cuyo origen se hallaba todo, la bruja de la melancolía, la que lo había forzado a enfrentarse a todas las cosas. ¿Estaba contando algo? Parte 7. Pudo ver a la bruja de la melancolía que divisó a lo lejos, Petra Leite, mirando un mensaje dejado por el caído Valga Cramwell y murmurando eso. En ese instante, algo espeso, negro y caliente brotó del interior de Aldebarán, convirtiéndose en palabras. Tus estrellas eran malas. Ja, así es. No haces lo que nadie te dice. Esos son tus verdaderos sentimientos. Ante las palabras pronunciadas por la voz ronca de Aldebarán, Feld mostró los dientes. Aunque no debería haber ninguna similitud, ni la más mínima, ni un milímetro, parecía la misma clase de sonrisa que mostraría Priscilla Bariel. Una pesadilla. Él la terminaría. Y entonces, por primera vez, Aldebarán activó voluntariamente el error en el territorio. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que jamás desearé la bondad de nadie por el resto de mi vida. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Al notar un cambio evidente en la voz de Al mientras decía eso, Petra se dio la vuelta. Ese grito de guerra, que ya había escuchado muchas veces durante la batalla, probablemente era una especie de condición de activación para la autoridad de Al. Territorio, matriz, tal como el viejo Rom había teorizado, el viaje en el tiempo que Al podía realizar parecía ser algo poderoso a cambio de estar limitado. Su duración fue menor que la de regreso por la muerte de Natsuki Subaru, y además, fue consciente. Si se pudiera guardar manualmente en un partido de béisbol, por ejemplo, se podría guardar y cargar la partida para cada lanzamiento al bate, memorizar el tipo y la ubicación del siguiente lanzamiento y conectar jonrones repetidamente. Lo entiendo, pero es difícil de comprender. ¿De verdad la gente hace eso? Es difícil explicar los conceptos del juego a un niño que solo conoce la superficie. Tras leer el libro de los muertos de Natsuki Subaru, pensó que entendía algo más que la superficie. En el sentido de recuerdos no acompañados de una experiencia real, lo que decía el Subaru imaginario era correcto. Aunque Petra estaba espiando los recuerdos de Subaru, sus sentimientos eran, en última instancia, suyos. Claro que, al igual que con Emilia y Rem, lo que importaba era la proporción de sentimientos que éstas ocupaban en Subaru. En todo caso, no le quites los ojos de encima. Lo sé. Un cambio en la voz y en el ambiente. Probablemente la batalla con Al había avanzado a la siguiente etapa. Incluso durante este tiempo, sus fuerzas se veían mermadas por el mismo método empleado contra el viejo Rom, pero milagrosamente, las fuerzas principales de los anti-Aldebaráns, centradas en Ram, Garf y Feld, se mantenían intactas. La coordinación y la concentración de sus pensamientos constituían,
sin duda, una gran fuerza, y Petra, haciendo caso omiso de numerosas desventajas, también lograba aprovechar al máximo la autoridad de la melancolía. Vamos a hacerlo, chicos. Sí. Como para respaldar el entusiasmo de Petra, la moral estalló ante el grito de guerra de Felt. La presión ejercida por los antialdebarans fue sin duda la fuerza que le quedaba a Al, erosionando su espíritu, y debería estar llevándolo al punto de agotar fatalmente su mente y su cuerpo. Después de eso, se convirtió en una prueba de resistencia para ver a quien se le acababa primero la fuerza de voluntad y quien no podía mantenerse en pie. Sí, fue entonces cuando Petra apretó los dientes y despertó su mente y su cuerpo. Involuntariamente, su boca, que debería haber estado firmemente cerrada, se abrió de par en par, y Petra quedó estupefacta. Claro que sí. Porque justo ahora, los antialdebarán se habían enardecido, su moral estaba por las nubes y se habían lanzado con entusiasmo a un ataque general contra Al. Esos antialdebarán se desplomaron de repente en el acto, indefensos, como fichas de dominó. Parte 8. Ram también, Garth también. Felt también, Flam y Gracis, Rachins y Gastón, Camberley y Doltero. No solo las fuerzas principales, sino todos los demás antialdebarans perdieron sus fuerzas por igual, y nadie pudo mantenerse en pie. Algunos cayeron inconscientes, otros no podían enfocar la vista por el intenso agotamiento, otros se pusieron rígidos como muñecos y no podían moverse. Todos. No, todavía quedaba una persona en pie. Las estrellas. Tras cruzar el cerco de los derrumbados antialdebarans y avanzar, la figura jugueteó con los herrajes metálicos del casco de hierro negro que llevaba puesto mientras murmuraba eso. Al oír eso, mientras sentía como si parte de su cerebro estuviera entumecido, Petra no podía pensar con claridad. Interrumpir sus pensamientos era contraproducente. La compresión llenaría los vacíos entre los sucesos ocurridos, pero no servía para rellenar los huecos. Tus estrellas eran malas. Mientras decía esto, la mano de Al, que se acercaba, se apartó de su casco y se extendió hacia Petra, que permanecía inmóvil. Respuesta inmediata, reacción, contramedida. Petra. Comprime hacia atrás. Tras la súplica, Petra, como un grito de rabia, comprimió el espacio y saltó hacia atrás. Habiendo creado mucha más distancia que con un simple salto, las rodillas de Petra temblaron mientras miraba a Aldebarán al otro lado de la zona rocosa. Bajo esa mirada, Al abrió y cerró la mano que no había logrado alcanzar a Petra, mientras dejaba escapar un largo suspiro. Luego, manteniendo la distancia con Petra, se miraron fijamente. Cooperar. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Fue el momento en que ella pensó que Al había dado la señal para que comenzara el partido. Como si se superpusiera a la declaración de Al pronunció otra declaración. Ante ese fenómeno, como una pronunciación simultánea por parte de la misma persona, el cerebro de Petra, que intentaba comprender la situación, se detuvo por un instante. Pero ese estancamiento sería fatal, así que intentó recomponerse de inmediato. Vamos a hacerlo, chicos. Sí. Inmediatamente después, se oyó un valiente grito de guerra y una respuesta que sacudió el lugar, dejándola atónita. Lo que se vio allí fue la apariencia saludable de los antialdebarans, quienes deberían haber caído rendidos al instante. Con Ram al mando, Garth como vanguardia y Felt empuñando la vara estelar como rematador, estaban a punto de enfrentarse a Al. Pero... Oye, esto es... Atónito, el Subaru imaginario que flotaba a su lado expresó su desconcierto. Aun sabiendo que ese desconcierto era de la misma naturaleza que el suyo, Petra no encontró paz en su corazón. Justo cuando ella se encontraba muy agitada, y antes de que pudiera decir algo para detenerlo, la situación cambió. Parte 9. Era, en verdad, un estribillo de la escena anterior. Los antialdebarán se derrumbaron al unísono, y aquel grupo que había sido tan fiable se desmoronó. Mientras los fuertes y valientes Ram, Garth y Felt caían postrados, Petra volvió a intercambiar miradas con Al, el único que quedaba en pie. Tus estrellas eran malas. Aquella declaración fue exactamente la misma,
las acciones posteriores también fueron exactamente las mismas, y Petra no necesitó que la incitaran. Se dejó llevar por las emociones de su corazón y saltó hacia atrás a través de compresión. Una vez más, tras haber acortado la distancia, se enzarzó en un duelo de miradas con Al y oyó su voz susurrante. Ese fue el comienzo del infierno de Petra Leite. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.